Buenos días, Link. ¿Sí me escucha? Sí, la escucho. Encienda su cámara, por favor. Sí. Debe ser la ventana. Sí, porque está en contraluz, por favor. Ya. Listo. A ver, Oliver, voy a hacerle 6 preguntas, 2 puntos, 2 en total. ¿Sí? Ya. Ya vamos a cerrar los ojitos, por favor. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un enlace covalente apolar? Y deme 3 ejemplos. A ver, el enlace covalente apolar son los enlaces que se dan con diferente, hablemos, signo, entre un positivo y un negativo. Apolar. Ah, sí, apolar entre mismos signos, no se pueden unir. ¿Ya? 3 Están sería elementos electronegativos, como pueden ser el flúor, hablemos del flúor con un cloro, el cloro con un yodo y un azufre, un azufre, un oxígeno con un yodo. Ya, listo. Vamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿En qué consiste la halogenación de alcanos? A ver, halogenación de alcanos. Es diferente la halogenación catalítica y la halogenación de alcanos, ¿verdad? Hidrogenación catalítica es una cosa y halogenación de alcanos es otra cosa. La halogenación tenía los 3 La pasos. halogenación es ingresarle a un alcano un halógeno, como puede ser el cloro, el bromo. ¿Ya? Se cumple de 3 pasos: iniciación, propagación y finalización. En la iniciación, la molécula hablemos de cloro-bromo, se rompe. En la propagación, en la iniciación es con calor. En la propagación también o sea, se utiliza calor para, bueno, es HB, algo así. Ya, y a ver, en la propagación, en cambio, la primera sería el primer ion de cloro ingresa al alcano. El siguiente paso de la propagación es cuando se rompe otra molécula de cloro para en la finalización unir las 2 moléculas de nuevo. Ya, muy bien. Muy bien, niño Oliver. Tiene 2 puntos también en esta pregunta. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué son los hidrocarburos y cómo se clasifican? A ver, hidrocarburos son conocidos como hidratos de carbono, cumplen el 50% de la biomasa. ¿Cómo se clasifican? Dijo, ¿no? Se clasifican por insaturados y saturados. Un hidrocarburo insaturado, a ver, insaturado, se podrían decir que son a ver, insaturados, creo que son los alcanos, e insaturados, alquenos y alquinos. Ya, muy bien. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el pKa? ¿Perdón? ¿Qué es el pKa? Es para, o sea, con este se mide si es un ácido o una base. Con el No, pKa.
¿Cuál? Con el pKa, Oliver, no con el pH, sino con el pKa. Este es del... No, no es del potencial de hidrógeno, es del... Ay, es del... No me acuerdo el nombre. No, el pH es el potencial de hidrógeno. pKa es... ¿No es una constante? ¿Ya? ¿Qué más? Es una constante de acidez, creo. Sí, está bien esta. Es una constante de acidez. ¿Qué más me puede decir? Sí, es la constante de acidez, por lo tanto mide la acidez de un compuesto. Entre más pequeño sea el pKa, es más ácido. ¿Ya? Y entre más alto se va haciendo base. Ya vamos a la última pregunta. ¿Qué es electronegatividad? Es el, es el, ¿cómo se puede? O sea, se podría decir que la electronegatividad se da en los elementos que tienen la capacidad para atraer hacia ellos electrones. ¿Ya? Ya, y se va de izquierda a derecha, desde los elementos menos electronegativos hasta los más electronegativos, que van desde el hidrógeno hasta el más electronegativo, el flúor. Muy bien. Gracias, Oliver. Primer chico que me responde con coherencia. Tiene 12. Ya pasa ahí. Ya pasó. Gracias, Oliver. Felicitaciones Gracias, y éxitos. gracias, Inge. Ya, gracias a usted por haber estudiado. Bueno, sí, profe. Encienda su cámara, por favor, Lucía. Ya. Los auriculares es por qué. Sí, porque mi computadora no tiene, o sea, no le escucho muy bien y por eso le puse los auriculares. Ya, a ver, vamos por la primera pregunta. Y vamos a cerrar los ojos. Son 6 preguntas a 2 puntos, 12 total. Ya, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo obtiene usted el etileno en el laboratorio? ¿Cómo? Perdón, profe. ¿Cómo obtiene el etileno en el laboratorio? El etileno. Eh, no me acuerdo, profe. ¿No? No recuerdo, profe. Deshidratación del etanol. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un catalizador? Es la que aumenta la energía la energía en una reacción.
Aumenta la energía. O la velocidad de una reacción. Ya. Ay. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué los ácidos carboxílicos presentan valores de pK bajos? Eh, mm, porque son eh, ácidos débiles. Los ácidos carboxílicos de por sí tienen valores bajos porque son muy ácidos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste o por qué las cetonas no sufren reacciones de oxidación? Eh, porque, porque se encuentran, bueno, las cetonas nunca se encuentran al final de la cadena y más bien solamente sufren reacciones de reducción eh, y ¿Y a qué se forman, reduce una cetona? perdón, ¿A qué se reduce una cetona? a un alcohol terciario. No, a un alcohol secundario. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la reacción de nitración en los aromáticos? Bueno, consiste en introducir un grupo nitro a un aromático mediante, bueno, primero se le añade una base nitro a un aromático mediante la reacción entre el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, en la cual estas dan como resultado agua más 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 el ácido nitro y la base que es la base la base sulfónica. Y bueno, esta ya una vez introducida al aromático, bueno, se le introduce el nitrógeno, bueno, el grupo nitro, y luego se le hace los híbridos de, de resonancia, me parece que es, y van, se lo hace, son como tres, en la cual eh, el, forma un carbocatión justamente en el lugar donde se introdujo el nitro. Luego uno de los enlaces salta y salta y así se va dando. En la segunda también se lo hace, también el otro enlace que no saltó salta, porque el carbocatión también obviamente salta alrededor del anillo. Y luego en la tercera fase, como es el hidrógeno que estuvo justo en el grupo nitro, sale y por la acción de la base que nos quedó, en este caso la base sulfónica, y al final como la base quita al hidrógeno, no, la base sulfónica
entra en uno de los extremos, y luego esa es la que, como la base es negra, la base es, bueno, el nitrito, bueno, ocupa el lugar de la base que se introdujo en uno de los extremos, que en este caso era la base sulfónica, y, o sea, Vamos a la última pregunta. 3 ejemplos de ácidos de Lewis. el, el ácido clorhídrico, el ácido brómico y el ácido iorhídrico. Ácidos de Lewis, borano, el tricloruro de aluminio, trifluoruro de aluminio. La primera pregunta tiene 0, la tercera también, esta última también, la segunda tiene 2, la cuarta 0,5 y la quinta 1, 4. Ya, profe. Ya, esto dirá para el otro examen, por favor. Ya. ¿Cómo está, Darwin? Encienda su cámara, por favor. ¿Está bien? Le voy a hacer 6 preguntas sobre 2 puntos, total 12. Ya. Ya, vamos con la primera pregunta. Un minutito. Ya, vamos a hacer los ojitos. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un enlace glucosídico de tipo alfa y uno de tipo beta? Un enlace glucósido tipo alfa, a ver. Que puede ser auxiliar, es de tipo alfa, y ecuatorial es de tipo beta. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste un ácido y una base según Brewster y Lowry? En que el ácido es el que dona electrones, pero al mismo tiempo pierde, y la base es el que acepta electrones y dona, sí, y la base sería el que acepta electrones, sí. No hay electrones, hay protones. Ah, Sí. perdón. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción de tipo SN2 y una SN1? La diferencia es dependiendo del número en dónde se va a sustituir, en qué carbono se va a sustituir. Por ejemplo, en el SN1 es en el carbono 2 y 3, y en el SN2 es el carbono 1 y 2. Ya. ¿Y qué más, qué tipo de bases necesito en cada una de ellas? El OH, que se puede sustituir con el agua, por ejemplo, a grupos salientes, que el OH, Ya, ¿qué tipo de metoxi. bases son fuertes, débiles? ¿En dónde utilizo? Son bases fuertes. ¿En dónde utilizo una base fuerte? ¿Una SN1 o una SN2? En una SN1.
al revés. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es aquel que interviene en una reacción, bien puede ser por las enzimas, que aumenta la velocidad 10 veces más en una reacción. Ya. Vamos a la quinta pregunta. Mm, em, ¿En qué consiste la deshidratación de alcoholes? La deshidratación de alcoholes, a ver, consiste para producir un alcano, un alqueno. Un alqueno, ¿y ahí cómo ocurre? A ver. Por ejemplo, tenemos un compuesto con un alcohol, eh, por medio del THF, con la reacción del THF, se produciría un alcano. Sí. Ay, no, ¿Un alcano? el queno, perdón. Ya, un alqueno. ¿Y qué reactivo necesita para que ocurra esta deshidratación? El hidróxido de sodio. ¿Una base? Ujú. ¿Seguro? No, o el THF. Es un ácido. Eh, entonces sería el CCl4. No, eso es un solvente inerte. Así, en la deshidratación de alcoholes, ¿no? Era el Sí. ¿Qué ácido ocupaba? mm, ácido clórico o ácido brómico. Mm, mm. Ácido sulfúrico. Ay, sí, ya, no me acordaba de eso. Ya, Ya. vamos a la última pregunta. Em, ¿En qué consiste la detergencia por medio de micelas? Perdón, no. ¿Cómo ocurre la limpieza o detergencia con las micelas? Esta no me acuerdo. Ya. A ver, Darwin. Tiene 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 5, que le da 7. ¿7? Sí. Ay, ya por las justas. Necesitaba 7. Eh, lo malo es que no lo encuentro en la lista. Ah, no, no, ya la encontré. Ya. Listo, Darwin, ya está la nota en el sistema. Ya, muchas gracias. Pasa bien. Ya, sé que lo vaya bien. Encienda su cámara, por favor. Ya dije buenos días. ¿Cómo está, buenísimo?
segundito porque se colgó el sistema. Estos dos. A ver, voy a realizarles seis preguntas a 2 puntos cada una, total 12. Ya. A ver, vamos a cerrar los ojitos. Ya. La primera pregunta, dígame el orden de prioridad de los grupos funcionales en la química orgánica. El orden, ¿me puede repetir? El orden de prioridad de los grupos funcionales en la química orgánica. Ese sería los ácidos carboxílicos, esos. ¿Ya? ¿Qué sigue? Ácidos carboxílicos vendrían los las acetonas. Las acetonas, los alcanos, alquenos, alquinos. Vamos a la siguiente pregunta. Ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, nitrilos, sales. Y toda la tabla que se les repitió y se les repitió y se les volvió a repetir. Vamos a la siguiente pregunta. Nómbreme el segundo periodo de la tabla periódica y dígame en qué consiste la electronegatividad. El segundo periodo de la tabla electrónica, ¿cómo me dijo? Periódica. El segundo Sí. periodo sería la familia de 2A, ¿verdad? No la familia 2, el periodo. No vertical, horizontal. Ya eso. Vendría a ser litio. Cerrando los ojos. A ver. Litio, bario, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Diosito. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un ácido de Lewis? Y deme 3 ejemplos. Un ácido de Lewis es... Cerrando los ojitos. A ver. Un ácido de Lewis es que se forma por un metal y un agua. Sería el ácido sulfúrico. Digo, por un no metal, un no metal. Sería un ácido sulfúrico, un ácido de fosfórico y un ácido de nitrógeno. Un ácido de nitrógeno. No. Borano, cloruro de aluminio, bromuro de aluminio, trifluoroférico. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo obtiene usted el acetileno en el laboratorio? ¿Perdón?
¿Cómo obtiene el acetileno en el laboratorio? Acetileno. Acetileno. Formando, mezclando con, mezclando, teniendo el etilo más, ¿cómo era esto? No estudió, ¿verdad? Sí, estaba estudiando y Carbonato de calcio más agua. Última pregunta. ¿Qué es el enlace covalente? el enlace covalente es cuando se une de un elemento con otro y forman un enlace, que esto nos ayuda, que comparten los electrones entre sí. Ya, listo. Solo me respondió bien la última pregunta. Tiene 2 en total. Estudiará para el otro examen, por favor. De ahí. Buenos días. ¿Cómo está, Le quiero buenos días. Encienda su cámara, por favor. Ya. Le voy a realizar 6 preguntas sobre 2 puntos, 2 en total. Listo. Ya vamos con la primera pregunta, con los ojos cerrados, por favor. En que yo ya mismo tengo que dar un examen de sostenibilidad a las 10:15. No se va a demorar. Vamos con la primera pregunta. Ya. Deme 3 ejemplos de ácidos de Lewis. Listo. Bromuro de aluminio, bromuro de zinc, cloruro de aluminio también. Ya, muy bien. Siguiente. ¿En qué consiste la reacción de deshidratación del coles? En romper, a ver, deshidratación de coles. A ver, no me acuerdo era en romper un enlace para que un carbocatión, no me acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, 3 ejemplos de enlace covalente polar. Bueno, enlace covalente polar, primeramente tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de polo, hablamos debe que haber un negativo y un positivo, en lo cual sería el covalente polar significa que obviamente no van a formar polos. Bueno, un ejemplo sería de polar, sería el dióxido de carbono, el agua mismo y eh, cloruro de sodio puede ser también. O sea, 2 están bien. El otro. Las dos, ya, ahorita le digo el otro. Pues puede ser el metano. Ah, muy bien. Vamos con la cuarta pregunta. Eh, ¿Cómo se clasifican los hidrocarburos? Ya, carburo, hidrocarburo. Los sustituyentes de primer orden y creo que eran los sustituyentes, creo que era. El hidrocarburo, tiene que clasificar hidrocarburos. A ver, primeramente se clasifica en que primero va a ir eh, no recuerdo muy bien. No,
Alifáticos y aromáticos. Vamos a la quinta pregunta. ¿Cómo obtiene usted el metano en el laboratorio? Disculpen, estamos CH4. Metano. Ajá, CH4. En el número atómico, primeramente con el carbono, que el carbono tiene una valencia de 4, su capa externa es, a ver, sí, su capa externa es 6 y pues su capa interna sería un 2. El hidrógeno está en la primera fila de los alcalinos térreos, que tendría es el primer número de elementos. En el laboratorio era... En el metano se obtiene a través de... No recuerdo. Ya vamos a la última pregunta. ¿Por qué tipo de enlaces se encuentran unidos los polisacáridos? Polisacáridos. Enlace. Enlace covalente. No, enlaces glucosídicos 1,4. Tiene 5, líquer. Bueno. Ya, gracias. Oye, qué bien.